En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu de Dios a transformarnos, a guiarnos. Ven Espíritu Santo, divina luz, a posearte sobre nuestra vida. Derrama tu Espíritu, guía nuestros pasos y nuestras acciones, para que en todo lo que hagamos reflejemos el amor y la verdad de Cristo. Consuélanos en nuestras tristezas, fortalézanos en nuestras debilidades y renuévanos con tu poder. Te lo pedimos en nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. La primera lectura está tomada de Santiago, capítulo 4, del 13 al 17. Queridos hermanos, atención, ahora los que decís: hoy o mañana iremos a tal ciudad y allí pasaremos un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Si ni siquiera saben qué será del día de mañana, ¿qué es nuestra vida? Pues son vapor que aparece un instante y después desaparece. Más bien deberían decir: si el Señor quiere y estamos vivos, haremos esto o lo otro. Sin embargo, ahora presumís en sus fanfarronerías. Todo alarde de ese estilo es malo. Por tanto, el que sabe cómo hacer el bien y no lo hace, ese está en pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oigan esto, todas las naciones, escúchenlo, habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días aciagos, cuando me cerquen y acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 40. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidan, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy miércoles de la séptima semana del tiempo ordinario, hemos escuchado las lecturas de hoy que nos invitan a reflexionar sobre la humildad, la confianza en Dios y la apertura a reconocer su obra en los demás. En la carta de Santiago, donde el apóstol nos advierte contra la presunción de haber planes sin tener en cuenta la voluntad de Dios, Santiago nos recuerda en esta primera lectura que nuestra vida es como una neblina que aparece por un poco tiempo y luego desaparece. Nos exhorta a decir siempre: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es que debemos poner a Dios en primer lugar antes de hacer las cosas. Si tenemos un proyecto o si vamos a hacer algo, decir: si Dios quiere.
si Dios lo permite. Y esta enseñanza nos lleva a una profunda humildad. Es reconocer que somos frágiles y que nuestra vida pues debe de estar a la voluntad de Dios y que debemos confiar en Dios, en sus planes, no en nuestros propios planes. Es depender en la voluntad de Dios en lugar de nuestros propios deseos. No se trata de vivir en la incertidumbre, sino a vivir en una confianza radical en Dios, sabiendo que Él tiene el control y que sus caminos son siempre mejores que los nuestros. Muchas veces quizá queremos elegir nuestros propios caminos y las cosas no resultan como queremos. Pongamos nuestra vida en Dios en primer lugar. Y el salmista nos refuerza esta idea al recordarnos que la riqueza y el poder humano son transitorios. El salmista declara: nadie puede salvarse ni pagarle a Dios su rescate. La verdadera sabiduría y seguridad se encuentra en Dios, no en los logros humanos. Este salmo nos invita a reflexionar sobre dónde ponemos nuestra confianza, si en las cosas materiales o si es en Dios. ¿Cuáles son nuestras verdaderas prioridades? ¿Es Dios ante todo? ¿O es el dinero? ¿O es mi trabajo? Primero Dios. Y en el Evangelio tomado de Marcos encontramos una situación en la que los discípulos de Jesús se preocupan por alguien que no es parte de su grupo. Expulsa demonios en nombre de Jesús. Ellos intentaron detenerlo, pero Jesús les responde: no se lo impidan, porque uno que hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro, dice Jesús. Y esta respuesta de Jesús nos desafía a ser más exclusivos. Es ser inclusivos, generosos en nuestro entendimiento de cómo Dios obra en el mundo. A menudo podemos caer en la trampa de pensar que Dios solo actúa de manera específica o a través de ciertas personas. Sin embargo, Jesús nos muestra que el poder y la gracia de Dios no están limitados a nuestras expectativas o a nuestro grupo particular. Debemos estar abiertos a reconocer, en primer lugar, y celebrar la obra de Dios donde quiera que se manifieste, incluso en aquellos que no son parte de nuestra comunidad inmediata. En estas lecturas que acabamos de escuchar, nos invitan a vivir una vida más profunda en Cristo, con humildad y confiando en la divina providencia de Dios y reconociendo la brevedad de nuestra existencia y la necesidad de depender de su voluntad. Al mismo tiempo, nos llama a ser generosos, abiertos a la acción de Dios en lo demás, invitándonos a tener siempre esa confianza en Dios y no tener exclusividad y juicio contra otros hermanos. Pues que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de vivir con humildad, confianza y apertura, reconociendo siempre la grandeza de Dios y su obra en el mundo. Que el Señor buen Dios nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bendiciones, queridos hermanos y hermanas.